El hombre tiene menos moral que las mujeres. Porque, ¿cómo es eso? Punto. No entiendo, no. Sí, no porque es comprendo. así. Yo no me animé. Es así, es así. Vos tenés- En general los intelectuales, tiene pocos intelectuales, Lucas Apolonio Milei, ¿no? Que lo apoyen, excepto su biógrafo. Nosotros lo vemos al presidente Milei que se reunió con megamillonarios. Bueno, ¿había alguna mujer entre esos megamillonarios del mundo? Habría que preguntarse por ¿Dónde qué. está el poder? ¿Es culpable de la ley de eso? Sí me parece, con respecto al tema Milei-Trump, hay algo que hay que decir. La política económica de Javier Milei es, hasta donde se ve, hasta de lo que sabemos de la de Trump, muy opuesta en un punto clave, que es, Trump en este momento está diciendo, vengan a producir a Estados Unidos, y Milei lo que está diciendo es, adáptense o no van a prosperar sus negocios. O mueran, lo dijo la así. Argentina tiene que competir con el mundo. En este caso Trump está diciendo otra cosa. Dice, si ustedes no producen en Estados Unidos, yo les subo los aranceles. Lo que hizo el gobierno de Milei acá en la Argentina es bajar aranceles para que vengan productos de afuera y les generen más competencia Bueno, por al eso país. lo comparan a Trump un poco con el primer Perón, ¿no? Hay muchos que lo comparan con el primer Perón por su política proteccionista. Pero bueno, es un tema, en general los intelectuales, tiene pocos intelectuales, Lucas Apolonio Milei, ¿no? Que lo apoyen, excepto su biógrafo, no sé, hay muchos jóvenes, obviamente, hay mucha gente, pero intelectuales así, por lo menos más clásicos, Yo creo que hay ya pocos. que con 2 o 3 solos supera a los que tenía el kirchnerismo, debo decirlo. Pero más allá del golpe bajo, la realidad es que con todo esto siempre hay una cuestión de poner a las personas y a las personas, la comparación entre Messi y Maradona, la comparación entre Milei y Trump. Cuando realmente acá, en este caso, y en política tenemos que poner las ideas, es lo primero que dijo el presidente, las ideas son lo que realmente tenemos que defender, porque tantas ideas equivocadas en tantos años de política cerrada nos llevaron a donde estamos. Bueno, tenemos ya conectado a Santiago Santurio y a Diego Armesto, porque, bueno, como te contaba, siguen las repercusiones con respecto al discurso de Milei ayer. Hoy hubo mucha movida en torno a eso. Diego, ¿estás conectado ya? ¿Los tenemos ya? Sí. Diego, ¿cómo Hola. estás? Hola, ¿Qué tal? Santiago. Buenas noches. Quiero entonces compartirles un fragmento de algo que dijo, de una parte del extenso discurso que generó tanto revuelo de Javier Milei, del presidente, en Davos. Lo escuchamos. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Bueno, esto generó muchísimo revuelo porque muchos entendieron que Milei anudó la homosexualidad con el abuso sexual infantil. Me gustaría tu opinión, Álvaro, y que cuentes un poquito también tu historia para que se entienda desde qué lugar opinás. Bueno, en primer lugar opino como un individuo. Segundo, teniendo la particularidad y la condición natural de ser homosexual. Y lo que puedo decir es que no existe evidencia científica alguna que pueda atar linealmente, vincular la homosexualidad o la conducta de homosexuales como yo a una práctica tan repugnante y criminal como es la pedofilia. Digo, la comunidad científica internacional no ha llegado bajo ningún punto de vista a un tipo de conclusión que diga que homosexualidad igual práctica de la pedofilia. Punto número 2, es cierto que cientos y cientos de organizaciones globales vinculadas al movimiento LGBT y al feminismo de la cuarta ola militan y abogan por una normalización como si fuera una práctica afectivo-sexual natural de la pedofilia. Y yo esto lo quiero dejar bien claro, como individuo, como homosexual y como militante del movimiento liberal, esto hay que combatirlo y hay que erradicarlo porque nada aporta al mundo libre. Y punto número 3, y ahí quiero ser bien taxativo,
por conocimiento personal y por ser testigo de muchas cosas, digo definitivamente que el presidente Javier Milei no es un homofóbico, no es un transfóbico, por la simple razón que no hubiera tenido, si tuviera una fobia y un miedo irracional, a un homosexual como yo como asesor en política exterior. Bien, Diego Armesto, tu mirada, porque también se habló de eliminar la figura del femicidio como un agravante en los homicidios, ¿no? Y de eliminar los DNI no binarios, es decir, bueno, se avanzó sobre muchas cuestiones que tienen que ver con, con derechos, ¿no? Adquiridos, por ejemplo, no sé, estoy pensando en que muere una mujer cada día a manos de su pareja heterosexual en la Argentina. A ver, buenas noches, y saludo a Álvaro, que es un amigo querido. A ver, yo simplemente voy a hacer una aclaración. Hay un sistema jurídico interno y un sistema jurídico internacional, un sistema interamericano de derechos humanos, donde hay distintos organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del fallo Campo Algodonero o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a partir del fallo Opus versus Turquía, donde planteó la cuestión del femicidio. Obviamente que existen abusos por parte de algunos sectores de esta cuestión, pero hay una protección constitucional también, es decir, una protección internacional y una protección constitucional. Cuando uno toma el artículo 37 de la Constitución, habla de la igualdad entre el hombre y la mujer al acceso a cargos selectivos. Cuando uno agarra el artículo 75, inciso 22, tiene un problema grave, cualquier cuestión que quieran plantear, porque el Tratado Internacional sobre, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda discriminación contra las mujeres tiene jerarquía constitucional desde 1994. Y el artículo 75, inciso 23, en el primer párrafo de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, ni siquiera me voy a meter en la ley inferior, establece claramente que tiene que ejercerse medida de acción positiva contra todos grupos vulnerables. Ajá. Y dentro de ellos están los ancianos, las mujeres y los niños. Entonces, hay un sistema jurídico creado en la Argentina a partir de un proceso constitucional que es como dice Ferran MacGregor, que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, hace una vuelta alrededor de los derechos humanos y vuelven a constitucionalizarse, donde el discurso del presidente dado en Davos y sumado al run que hay en distintos medios de modificaciones que implican indefectiblemente que acá está el diputado, van a tener que denunciar el tratado, van a tener que trabajar la Cámara de Diputados y salir de todo el sistema jurídico que está creado desde hace 40 años. ¿Por qué? Porque la Convención contra la Eliminación de Discriminación de la Mujer es del año 1985. Pero, a ver, Diego, te interrumpo un segundito, te pongo un punto. Y acá quiero poner un poquito de polémica en la mesa. Yo creo que acá se parte, y esta es una opinión también como mujer y como mujer periodista, de algo que no es verdad, digamos. El presidente lo que dijo es, somos iguales, hombres y mujeres. La verdad es que eso no se da en la realidad, por un montón de factores. Por ejemplo, a ver, cuando una mujer tiene un hijo, no sé, a ustedes les gusta, les pregunto a los libertarios, la Fórmula 1, yo no entiendo mucho de carreras, pero entiendo que cuando un auto entra a boxes se pierde una vuelta y cuando se pierde esa vuelta no corres de la misma manera. Bueno, cuando una mujer tiene la bendición de ser madre, también pierde una vuelta en su carrera laboral. No corre en las mismas condiciones que un varón y que por lo menos 2 años de su vida sale de la cancha. Entonces ahí vos ya tenés la primera cosa en donde no somos iguales. Tenemos cuerpos distintos, por ejemplo. A ver, te doy otro caso, un caso tonto. Yo llego acá 2 horas antes que mis compañeros varones. ¿Por qué? Porque me tengo que maquillar, porque me tengo que producir, porque si vos salís como sale Gasulla, por ejemplo, que en esas 2 horas, con ese flequillo, estas 2 horas puede buscar información, sería muy criticada. Esto lo que quiero decirte es la cantidad de tiempo que una mujer emplea en producirse, hace que eso te lo quites de un montón de otras cosas que los varones tienen, ¿no? Laura, las mujeres no votaban. Bueno, empezando por ahí, sí. A ver, no tenían derechos políticos las mujeres. Entonces, si yo empiezo si yo hablo de la igualdad, la Corte Suprema tiene dicho que somos iguales en igualdad de condiciones y circunstancias. Esa es la igualdad ante la ley. Es decir, no es lo mismo. Yo siempre doy un ejemplo grotesco en la facultad a mis alumnos para explicarle, pero
si se produce un accidente de una persona en situación de calle, el seguro le va a pagar conforme la persona de calle. Ahora, si ese auto atropella a un magnate que viene recién bajando de su yate en Mónaco, va a ser distinta la forma de gradación del monto. Es decir, exacto. No es que vos valés, no hay el valor de la vida no tiene valor. Entonces, tampoco por eso digo, porque esto planteó decir, ayer, ¿por qué se quiere sacar la figura del femicidio? Porque el presidente Milei dijo, somos iguales, todo es... Y si me permitís, voy a ser más picante ya que está el diputado. Es decir, seamos picantes, ahí está. Sí, si quieren plantear la igualdad ante la ley, ¿por qué en el proyecto de ficha limpia me generan una desigualdad donde el político, si recibe una sentencia en una fecha, puede ser candidato y en otra fecha no? Ahora, si Luis Gasulla, Laura Di Marco, Diego Armesto o Álvaro Sicarelli nos cae una sentencia condenatoria en segunda instancia, vamos todos a la cárcel de Ezeiza. A la unidad 1, a la unidad 2, la política no. Entonces, ¿me quieren hablar de igualdad? Empiecen por ese parrafito en ficha limpia. Bueno, vamos a darle la palabra al diputado Santurio para que opine. Gracias, Laura. Bueno, varios temas. Sí. Diego, yo creo que el tema de los fueros de los diputados es un tema a charlar. Me parece que es algo que podemos discutir seriamente. Respecto a lo que decías, Laura, algo que quiero aclarar, por lo menos que yo coincido con lo que dijo Álvaro, que destaco algo que creo que él dejó claro, me parece bueno dejarlo manifiesto. No es lo mismo ser homosexual que estar a favor de la agenda LGBT. No todos los que están a favor de la agenda LGBT son homosexuales, ni todos los homosexuales están a favor de la agenda LGBT. Eso me parece importante, que creo que Álvaro dejó, pero me parece destacarlo que no es lo mismo. ¿Por qué no le contás a la gente qué es la agenda LGBT? Porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, quienes nos están mirando. Digamos, brevemente. Es bastante larga, pero básicamente lo que sostiene en resumen, que vos sos lo que te autopercibís. Tu biología no te define, lo que te define es tu pensamiento. Entonces, si vos te percibís como una mujer, sos una mujer. Si te percibís como alguien que no es ni varón ni mujer, sos no binario. Y así eso tiene muchas derivaciones, incluso con temas etarios, de que vos te podés percibir con alguien menor de edad, de que no tenés la edad que vos te percibís, sino una edad menor. Esto uno dice, bueno, es una teoría conspirativa, esto no ocurre. Si uno ve, Montero, una diputada de España, dice que los niños tienen derecho a tener relaciones consentidas con quien quieran, pero lo importante es el consentimiento. O sea, si hay consentimiento de los menores, está perfecto y ellos tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran. Esto lo dice una política importante de España, no es un cuento de hadas. Diputado, perdón, buenas noches. Diputado, este presidente, cuando estaba en campaña, hablaba de la libre venta de los órganos. Entonces, contextualicemos todo y vayamos al tema que nos ocupa. Sí, no sé qué tiene que ver con eso, pero Laura, sigo con lo que vos decís. Me parece muy bueno lo que vos decís respecto de madre. La agenda woke, vas a decir que está mal que uses la palabra madre. Vos deberías haber dicho persona no gestante, porque hay personas que no se perciben mujeres. Pero esto ocurre, es más, en la ley lo que pasa, Santiago, es que, a ver, yo parto de la base cuando el presidente dice somos iguales hombres y mujeres, y esto en la realidad no es así. Porque, digamos, si vos ponés, a ver, si vos ves quién cuida a los mayores, a los chicos en una familia, y esto está medido, son las mujeres, con lo cual es las mujeres, el cuidado, el mantenimiento de la vida cotidiana implica un 15% del PBI, es un aporte del 15% del PBI, y eso le resta tiempo para el desarrollo de muchas otras cosas. Pero entonces eso le da privilegio a la mujer por sobre el hombre, porque ese... ¿Cuál es el privilegio en una casa? El privilegio es cobrar menos en casi todos los trabajos. Exacto. El privilegio es que no puedan conducir en la mayoría de los lugares. El privilegio es no tener privilegios sobre su cuerpo porque una ley lo dice. ¿Cuál es el privilegio de la mujer? Tener privilegios sobre su cuerpo. Sí, obvio, sobre su vida, no sobre la de otro. No, por supuesto. Por eso, bueno, pero ahí estamos hablando acá estamos hablando de leyes que impiden a la mujer o la ponen en un mismo lugar del hombre que no lo tiene. Pero bueno, nunca lo tuvo. Claro, pero eso sucede por la intervención de un Estado y para mí un me gustaría aparato saber qué marco normativo está vigente, por lo menos en Argentina Zafaron. o en Occidente, que hoy le impide a una mujer
más allá de los obstáculos económicos, sociales que se puedan plantear, pero ¿qué marco normativo le impide a una mujer ejercer, por ejemplo, la jefatura de Estado, la jefatura de gobierno, la presidencia de empresas, de partidos políticos? ¿Qué normativa dice la mujer no puede? En Occidente no. Ahora, si no discutamos lo que pasa en Oriente, principalmente donde rige el Corán o la Sharia, que es otra cuestión. Existe porque la realidad. Lamentablemente existe la realidad, con todo respeto, Álvaro, claro, y existen las estadísticas. No, existe la realidad. Está bien, pero yo a veces escucho, cuando hacen estos análisis, que parece que estuviéramos en un Occidente de 1925 y estamos entrando a la tercera década del siglo XXI, donde la mujer, aún con todas las dificultades que pueda trabajar en diferentes ámbitos, o atravesar, perdón, ha avanzado a pasos agigantados. A tal punto Pero ha avanzado... ha avanzado, pero mira, bueno, tú lo has dicho, ha avanzado. ¿Por qué? Porque estaba tan atrás. ¿Y por qué niega eso? No, puede ser que esté en una situación de igualdad y haya pero no lo niega avanzado. nadie eso. No digo que hablemos de a uno, por favor. Digo, a ver, por ejemplo, estadísticas mundiales de ONU Mujer, te puedo dar World Economic Forum, donde estuvo el presidente, lo que te dicen es que hacen falta 200 años para que se alcance la paridad entre hombres y mujeres económica, porque también hay pobreza de tiempo y pobreza de dinero, ¿no? Nosotros lo vemos al presidente Milei, que se reunió con megamillonarios. Bueno, ¿había alguna mujer entre esos megamillonarios del mundo? Habría que preguntarse ¿Dónde está el poder? ¿Es culpable la ley de eso? No, es culpable de la sociedad, ¿Es la sociedad? Lucas. Es culpable de la cultura. La cultura es la cultura woke, que es la dictadura del pensamiento, y por eso a las mujeres de alguna manera no las dejan hacer ciertas cosas, y tampoco ciertos hombres. ¿Por qué estaban esos hombres y no otros? Entonces, llevemos a la discusión a ese mismo terreno. ¿Por qué estaban esos y no otros? Porque quizás otros no tuvieron la oportunidad o no tuvieron la valentía para expresarse frente a esta dictadura del pensamiento. El hombre tiene menos moral que las mujeres. Porque, ¿cómo es eso? No entiendo, no. Sí, porque es así. Yo no me animé. Es así, es así. Vos tenés madre y tenés padre. Sí. Vos tenés amigas y tenés amigos. Y decime quiénes son más morales y menos morales. ¿Por qué debería...? ¿Cuántos más asesinos ves en las calles que asesinas ves en la calle? Cancelar es el primer feminista, señores. Pero con ese criterio me pregunto yo, ¿cuántas mujeres están al servicio en las Fuerzas Federales de Seguridad para salvar vidas? Por ejemplo, ¿cuántas mujeres están adscriptas a los cuerpos de bomberos voluntarios para salvar vidas? Digo, ¿esos hombres que son inmorales? ¿Cuántas enfermeras No, pero me tienen? parece... Y también cuántos médicos Por hay. eso. Pero me parece que además, con todo respeto, me resulta hasta baladí una discusión de estas características. Lo que tendríamos que estar estamos debatiendo... dando por el discurso del Claro, pues presidente de la exactamente. nación. Ahora, pero yo Álvaro, a ver, acá en el discurso del presidente, el presidente dice hombres y mujeres son iguales. Bueno, y acá estamos dando estamos debatiendo esa supuesta pero más igualdad, allá de ¿no? ciertas Ustedes características, mismos están diciendo que esto no es así. Más allá de ciertas características biológicas que son claramente diferenciables entre el hombre y la mujer, que a la progresiva le gusta utilizar cuando le sirve y cuando no, dicen que no hay, por ejemplo, poner a un señor que se viste de mujer a competir en un deporte de hombres, ¿no? Ahí no les preocupa las diferencias biológicas. Lo hacen, no, se lo estoy comentando porque como habla en términos de moralidad, lo voy a tener que llevar a ese... Y si al decir que las mujeres son más morales que nosotros los hombres... Sí, obvio. No, entonces pero no, es natural. Disparate, discúlpeme, es natural. Tiene la capacidad de dar vida que nosotros no tenemos. Y eso no lo hace más Yo moral. te voy a decir, Ale, lo que creo. Yo sí Una creo, madre que felicita, a ver, entonces, yo creo que sí, en el plano político, y ya sé en quién están pensando, en Cristina Kirchner, yo creo que las mujeres son menos corruptas. Pero no porque lo seamos, sino porque somos más nuevas, digamos. Probablemente en 100 o 200 años seamos igual de corruptas que los varones. Pero bueno, somos... Bueno, la Argentina las mujeres... entonces está adelantado porque tiene la política más corrupta del siglo. Pero de ¿quién la siglos. practica? Pero lo dijo la justicia. ¿Sabes lo que pasa? Esta discusión tiene un contexto y tiene que ver con que durante el albertismo se hicieron negocio con el Ministerio de la Mujer, se hicieron negocio con el falso feminismo, se hicieron negocio. Muy bien. Pero el problema ahora con el discurso de Milei es que quizás después de irnos tan a la izquierda, ahora quizás nos vayamos tan a la derecha. 1000% de Porque acuerdo. hoy hay mucha gente que aplaude todo y no es capaz de tener una crítica a nada. Y quizás vos te podés equivocar, nadie es perfecto. Sí, pero un solo dato. Sí. Gustavo Carvajal debe ser, Jean Libares también, uno de los periodistas que más sabe de policiales. Sí. Cuando se instauró la figura del femicidio en el Código Penal, fue un avance en la legislación.
un avance por el combate y la lucha del ni una menos, y porque era una relación asimétrica de poder. Es muy difícil, y no suele pasar en ningún país, que cuando llegás y avanzás en legislación, después retrocedas. Por algo se llegó, y casi todo el arco político estaba a favor de la figura del femicidio. Lucas, ¿querés decir algo sobre esto? Con respecto a esto, yo creo que el enfoque está mal. No es, sí, claro, pero no es a partir de Milei, del discurso de Milei. No sé quién decía hace un rato que fue a partir del discurso de Milei que esto empezó. No, es a partir de que empezaron a insertar esta cultura denigrante de la cultura woke a través del mundo, no solo en Argentina. En Argentina, hasta te diría, tuvimos un coletazo. Si nos vamos a casos en España, vemos todavía casos más aberrantes. Y no es solamente con las mujeres. Se enfrentan a las mujeres con los hombres, a los hombres con los hombres, a las mujeres con las mujeres. Si pudieran enfrentar a los insectos con las plantas, los harían. Que no sé de hecho si lo hicieron. Eso es lo que pregona la cultura esta woke. Entonces, de hecho, pregúntenle al mismísimo Elon Musk, que ha sufrido una pérdida muy importante con respecto a la cultura woke. Por eso también se expide bastante acerca del tema. A mí me parece que esto es una batalla cultural a nivel mundial, que no hay que hablar del discurso del presidente, sino de por qué en este momento estamos hablando de esto. Lucas, y antes no lo hablábamos. Yo eso lo entiendo claro. Mira, nos escribe Berti Venegas Lynch y dice: estoy a punto de entrar tipo Maradona en el estudio de LN+, no me pegues. Y se ríe. Bueno, o sea que está bueno porque estamos calentando el debate. No, es que este es un debate que tiene muchas aristas, y también decir que hay muchos feminismos, ¿no? Una cosa es la cuarta ola. Por eso, hay mucho. Una cosa es luchar por los derechos de las mujeres, y otra cosa es lo que está planteando Alvarito, ¿no? En el ojo del poder.